Bueno, ahora sí, hace un rato me preguntaban, ¿vienen SGR? ¿Va a haber representantes de SGR? ¿Tanto que las están mencionando? Sí, hay dos. Así que le damos la bienvenida a Pablo Pereira, gerente general de Asindar Pymes. Bienvenido. Gracias. Y Matías Domínguez. Matías Domínguez, presidente de Avaluar. Bueno, bienvenidos a los dos. Gracias por la presencia. ¿Me quieren contar brevemente cómo funciona la SGR, cómo ha evolucionado en el tiempo tanto Asindar Pymes como Avaluar? Perfecto. ¿Querés que haga una descripción Sí, primero de lo que es por el favor. sistema? Porque hablamos un montón hoy sobre SGR y quizás vale la pena dedicarle 2 minutos a una explicación bien simple de qué es una SGR. Básicamente, las SGR fueron creados a mediados de los 90 con un claro objetivo de facilitar el acceso al crédito para las pymes. Entonces, a partir de ese momento se creó una ley nacional que dispone la creación de este tipo de sociedades en particular, que se compone de 3 patas. Por un lado tenemos a las pymes o socios partícipes o terceros. Desde el otro lado tenemos a los socios protectores, que son personas físicas o jurídicas que hacen al aporte a la tercer pata, que es el fondo de garantía, y lo hacen básicamente porque la ley prevé para aquellos aportantes al fondo de garantía una deducción impositiva. Y por último tenemos la tercer pata, que es el fondo de riesgo o fondo de garantía, que es la plata que tienen las SGRs, que sirve de garantía a las garantías que emiten las SGRs. Es decir, las SGRs no prestamos plata, sino que lo que hacemos es dar una garantía. ¿Y por qué es robusto, por qué está bueno para los acreedores de las garantías trabajar con una SGR? Básicamente porque el riesgo no es pyme, dejó de ser pyme. Es decir, la pyme básicamente accede al crédito y si esa pyme tiene algún grado de incumplimiento, es la SGR la que va a sacar plata de ese fondo de garantía y dárselo al acreedor de esa garantía. Con lo cual después la SGR resolverá el problema entre la pyme y ellos. Pero digo, lo fundamental del aspecto es que ustedes cuando vayan al mercado de capitales o al mercado bancario, en definitiva hay un montón de objeciones que puede llegar a tener ese sistema de crédito que no debería estar cuando sí existe el aval de una SGR. La génesis de la SGR, en el caso de Asindar, Sí. por ello es Asindar Pyme, era, me imagino, permitirle a la cadena de valor de Asindar acceder a la misma tasa de financiamiento que tenía la empresa, ¿no? Que una empresa de primera línea. Luego esto se abre. Exactamente, digamos, Asindar Pyme se crea en el 2005, arranca operaciones en el 2006. Básicamente, como bien lo decís, durante nuestros primeros 5 años focalizamos nuestro entorno comercial a trabajar con clientes y proveedores de la cadena de valor de Asindar. Y a partir del 2010 a la fecha, básicamente somos una SGR abierta en donde, para que se den una idea, el 85% de los avales que damos los damos a pymes que no tienen nada que ver con el rubro siderúrgico, metalmecánico. Quedó el nombre, digamos, porque originalmente quedó el nombre básico. Daban los avales a la cadena de valor de Asindar. Quedó el nombre porque, a ver, en mi humilde opinión, digo, explicar qué es una SGR a veces es difícil y en cambio cuando ya vas con el nombre Asindar ya hay una partecita de la puerta que se abrió, con lo cual en alguna medida creo que la marca pesa mucho, que la marca es muy importante para nosotros y nos queda explicar qué es una SGR. En el caso de Avaluar, también hay un nombre muy conocido de una empresa importante, pero me gustaría vos, Matías, que nos expliques, porque ya no está más Aluar detrás de esta empresa, sino que ustedes adquirieron la SGR. Bueno, exactamente. El camino es muy similar a lo que contaba Pablo anteriormente. La diferencia en nuestro caso es que en determinado momento, hace ya 2 años, el grupo al que pertenecemos adquirió Avaluar y ahí es cuando se decide abrir la compañía. El mismo proceso que comentó Pablo. Si bien es más reciente nuestra apertura, ya al día de la fecha contamos con un 65% de operaciones externas a lo que es la cadena de Avaluar y un 35% corresponden a lo que todavía es la cadena de Avaluar. O sea, ustedes continuaron en parte con lo que heredaron de Aluar, pero al mismo tiempo... Exactamente, en realidad lo que pasó es que cambió el management de la compañía y nuestra decisión puntual desde el momento cero era tener una SGR abierta porque justamente lo que nosotros notábamos es que hay un mercado no atendido o con un potencial muy grande. Hoy día se habla de que en el sistema SGR hay apenas 15.000 o
15.500 pymes activas en toda la región, con lo cual el potencial de crecimiento es muy, muy grande. No, es un universo chico, ¿no? Así 15.000 pymes que reciben algún tipo de aval, la verdad que es un número bajo. Es un número bajo, la verdad no hay un número exacto de cuántas pymes hay en la región, pero bueno, podemos hablar de que hay 700, 800.000 pymes. En todo el país. De las cuales 15.000 están activas. Bueno, habrá alguna que en algún momento operó y hoy no opera, pero realmente el número es muy bajo y bueno, nosotros como grupo entendíamos que había un potencial de crecimiento ahí. Hicimos el proceso de tener una SGR propia y en la mitad de ese camino surgió la posibilidad de comprar la SGR del Grupo Alvar. Acá hay un poco de todo, ¿no? Hay mucha pyme y también hay ALICs que se anotaron, que están participando y que Correcto. también dicen, bueno, a ver cómo me conecto, cómo hago el proceso para entrar en contacto con las SGR. Contame, Matías, ustedes cómo trabajan en ese sentido. En realidad la actividad comercial de la SGR puede, como ya bien dijeron antes, provenir de cualquiera de los dos lugares. Nosotros tenemos nuestra actividad comercial propia como SGR, pero también el vínculo con otras ALIC o incluso productores independientes es una fuente comercial más. Y a su vez, bueno, obviamente en muchos casos se da la pyme contactando a las SGRs. Sí, o sea, puede ser de las dos, Sí, de las dos maneras. ¿Qué les pregunto a los dos? Y por ahí una consulta reiterada, ¿no? En los distintos paneles, pero ahora ya directamente como SGR. ¿Qué obstáculos observan cuando viene la pyme y dice, me quiero financiar, quiero el aval, necesito el aval de una SGR? ¿En qué casos se puede otorgar ese aval? ¿En qué casos es más complicado? Yo creo que el principal motivo es el que comenta Mati. Digo, 15.000, 16.000 pymes son las que componen hoy el sistema de SGRs y nos quedan otras 700.000 dando vuelta y creo que el principal desafío pasa inicialmente por lo que es la educación financiera. El segundo aspecto fundamental, lo que consideramos en Asindar Pymes, es que lo que nos falta es una solidez en el servicio. Es decir, todos los empresarios que están acá están en alguna medida hartos, cansados y angustiados porque han recorrido infinidad de bancos o de formas de financiamiento juntando kilos y kilos de papeles para que después de muchísimo tiempo finalmente pueda llegar ese crédito. En Asindar Pymes lo que estamos convencidos es que el servicio es la parte central. Entonces nosotros hace 2 años inventamos algo que lo empezamos a llamar Scoring Express, que es justamente una forma rápida de disponibilizar una línea de crédito para esa pyme. Eso lo estábamos haciendo hasta 6 millones de pesos y la pyme solamente enviándonos escaneado su balance le dábamos una calificación. Nosotros el año pasado arrancamos un proceso que para nosotros es fundamental, que es la digitalización de todo esto, y hoy pueden entrar a la página de Asindar Pymes y hacer un Scoring Express por hasta 1 millón de pesos en 12 segundos exactamente. Y a partir del lunes que viene, digamos, van a poder hacer lo mismo hasta 6 millones de pesos. Es decir, nosotros creemos mucho en la autogestión también. Y la autogestión es primero entender o conocer que existe la herramienta, para qué hacemos, y después darle esa herramienta también para que la pyme, las sociedades de bolsa, digamos, todo el entorno comercial pueda autogestionarse. O sea que muy rápidamente le estás diciendo a la empresa, mira, nosotros te vamos a contestar si podés empezar el camino o si mejor no pierdas el tiempo. Definitivamente sí, es así y si querés, esa fue la clave. ¿El scoring está hecho por ustedes o se nutren de algunas empresas? ¿El qué, perdón? No, el scoring. El scoring no, el scoring es un modelo de Asindar Pymes que tiene, no sé, muchísimos años, que fue claramente, se ha ido mejorando, pero básicamente toma información cuantitativa de la compañía, con lo cual el día que lo hagan agarren el balance para poder hacerlo, e información cualitativa de otras redes y demás. Matías, te hago la misma pregunta y te agrego otra. Ustedes son una empresa más nuevita, digamos, y con mucho desafío por delante de crecimiento. ¿Cómo se consigue? Digamos, ¿de dónde sacás los socios? ¿De dónde sacás quienes aporten para las garantías? Bueno, en realidad nosotros como grupo nos apoyamos en la actividad anterior del grupo y es donde vamos a buscar ambas partes del negocio, si se quiere. Una gran fuente de operaciones para nosotros son las cadenas de valor. Nosotros nos especializamos mucho en atender compañías grandes y
tanto los clientes como los proveedores de esas compañías. No quiere decir que solo hagamos eso, también tenemos actividad con pymes de manera directa, pero es un gran canal para nosotros, tanto porque la empresa grande aporta al fondo de riesgo, como que nos facilita tanto sus proveedores como sus clientes. O sea, ya tienen la empresa grande o mediana grande, que es cliente de ustedes, ya trabajan con esa empresa y a partir de ahí derrama la cadena de valor. Claro, en realidad es como que copiamos el esquema para hablar de nuestra compañía, de lo que hacía Aluar con Avaluar, bueno, lo trasladamos a diferentes compañías. ¿Y le dio resultado? Por ahora, muy buen resultado. En los 2 años de gestión nuestra, la verdad que Avaluar SGR creció muchísimo. Nosotros, para agregar un poco a lo que decía Pablo, no solamente hacemos un scoring nominal de lo que es la pyme, sino que también la SGR se toma el trabajo de entender el negocio de la pyme, que es fundamental, porque a veces hasta puede ser una empresa que está constituida hace poco y el proyecto está derivando por otro camino, y entonces es un punto central que la SGR acompaña en entender bien qué es lo que hace la pyme. No solamente agarrar los balances y mirarlos, que obviamente es una parte muy importante, pero también nos tomamos el trabajo de reunirnos, hablar, hacer conferencias y demás, para entender bien el camino, dónde está parado y qué es lo que necesita exactamente para poder asistirlo de la mejor manera y hasta proponerle la mejor alternativa. Las SGR precisan justamente la capacidad de dar avales. En algún momento, no sé si estamos en ese momento, tenés muchos pedidos de pyme y no tenés los avales suficientes. Así como un banco necesita, no sé, conseguir más depósitos, colocar una obligación negociable. ¿Cómo se hace en la SGR para poder expandirse? A ver, básicamente, si se entiende, ¿no? No, sí, se entiende. Es un trabajo de programación muy fuerte el que tiene que tener la SGR, intentando, por un lado, alcanzar sus objetivos, que es el que nos marca la ley, la normativa. Por el otro lado, estar en la búsqueda permanente o el pedido permanente de aumentos de fondo de riesgo, con lo cual para tener la disponibilidad e ingresar nuevo dinero. Y por el otro lado, digamos, si querés en alguna medida, el trabajo constante con todos los que pueden ser potenciales socios protectores. En el caso particular de Asindar Pymes, hoy el 75% del fondo de riesgo corresponde al sistema financiero, es decir, son bancos y ALICs, básicamente. El otro 25% son de empresas. ¿Son los socios protectores? Son los socios protectores, exactamente. Entonces, ¿qué cuesta más, conseguir la pyme o el socio protector? yo creo que, a ver, va cambiando los contextos. Pues son las dos cosas. La demanda de crédito siempre existe, en las buenas y en las malas, siempre. Ahora, el trabajo con los socios protectores es un trabajo de mediano y largo plazo, en donde la SGR lo que tiene que asegurarle a ese socio protector son varias cosas. Digo, le tenés que asegurar el cumplimiento de esa normativa, le tenés que asegurar que das buenos créditos, es decir, que tenés baja tasa de mora, porque en definitiva es un inversor que pone a riesgo, y adicionalmente le estás administrando su dinero, con lo cual también le tenés que asegurar una tasa de interés. Es decir, y pensemos que los últimos 12 meses de Argentina no han sido fáciles. Por eso digo, la tasa del financiamiento no es tan alta hoy y evidentemente la mora debe haber aumentado. Matías, no sé si me podés contar un poquito sobre eso. En realidad, claramente también es un punto determinante de cada SGR. Cada SGR tiene su riesgo asumido y depende también dónde se quiera parar cada una a la exposición a dicho riesgo, ¿no es cierto? Incluso también tenés que saber quiénes son tus protectores y qué tan involucrados están en justamente las operaciones que vos tengas de avales. Nosotros particularmente tenemos una mora baja dentro de lo que es la industria, justamente motivo de que gran parte de nuestro negocio se basa en cadenas, con lo cual tenés a la empresa grande bastante encima de este financiamiento. Hoy día los niveles de mora, sin embargo, en la industria son bajos, cercanos, digamos, a un 4 o 5% promedio de la industria. En el caso de ustedes, Pablo, ¿qué pasa cuando una empresa que tiene el aval cae en mora? No. ¿Se refinancia? Ya explicaron algunos casos donde la SGR tiene que pagar. Sí, siempre tiene que pagar. Siempre hay que pagar. Siempre. Digo, la pyme que tuvo un problema
más complejo, menos complejo, la SGR lo primero que tiene que hacer es pagarle al acreedor esa garantía. Es muy importante lo que Siempre. decís, además, porque estamos, digamos, tras un momento muy complicado y ninguna SGR volteó, digamos, ¿no? No, por eso digo, la sanidad del sistema justamente pasa porque es SGR. Intente dar los mejores créditos posibles, pero problemas existe siempre. Ahora, la responsabilidad de la SGR para que el sistema estructuralmente sea viable es que justamente afronte sus garantías. Ahora, nos damos vuelta y nos sentamos con la pyme y intentamos entender qué es lo que pasó. Digo, tenemos pymes que directamente se presentaron en un concurso de acreedores, con lo cual no nos queda otra más que acompañar ese proceso de concurso. Ahora, la gran mayoría de los empresarios tuvieron un inconveniente y es cuestión de sentarse y encontrar la forma de refinanciar, ¿sí? Y esa forma de refinanciar es solamente a partir del diálogo con la empresa. Es solamente a través de eso. Ahora, también ahí me parece que es importante hacer mención a un tema. Digo, las SGRs también, no necesariamente, pero podemos pedir una contragarantía. Ahora, el sistema de SGRs, para que se den una idea, hoy el 75% o 75-80% de los casos, no sé el caso de evaluar, pero seguramente está en la misma línea, las garantías que pedimos son fianzas personales. ¿Sí? Es decir, también me parece que la posibilidad dentro de los atributos del sistema de garantías no es solamente, como dijo Mati, intentar entender cuál es el proyecto, no quedarse en los números, sino también sentarse con ese empresario pyme e intentar encontrar una forma adecuada de qué contragarantía es la que puede llegar a ofrecer. Hoy se piden más garantías que hace un año de repente. Siempre se tienen que pedir contragarantías. El tema es que vos te tenés que sentar con ese empresario pyme para intentar ver cuál es esa mejor garantía. Pero volviendo, los datos dicen que hoy el 75-80% de las garantías que el sistema de SGR tiene son fianzas personales. Es decir, si queremos mirarlos desde el punto de vista más rígido, es la garantía más débil de todas. Hay sectores, Matías y Pablo, los dos, que son sectores prohibidos. Se me ocurre, sector textil. Viene una compañía textil, no, ahí está directamente, no le doy aval. ¿Existe eso? No, hoy día no hay sectores prohibidos. La limitación es clara y es por facturación de la empresa. Sí. Es una Bueno, tabla ese es el límite superior, ¿no? Exactamente. De ahí para abajo y de cualquier rubro, hoy tenés compañías que se pueden vincular al mundo SGR. Hasta incluso recientemente, hay que ver qué pasa en el próximo tramo del año, pero compañías vinculadas al rubro financiero incluso son objeto de recibir avales. El rubro financiero, una fintech, por ejemplo. Por ejemplo. Ajá. Hoy día tenés el espectro muy amplio. Sí. No, me imagino, por ejemplo, no sé, una empresa proveedora de servicios petroleros es un muy buen crédito al lado de otras compañías que están en sectores más complicados. Sí, ¿no? Eso es internamente del lado de la SGR. Lo que es importante siempre destacar es que la SGR va a dar el aval para conseguir un crédito y quien dé el crédito o quien compre ese riesgo, digamos, si es mercado financiero, no le importa directamente si el riesgo viene de una petrolera grande o de una pyme de su propia cartera, digamos. ¿Ustedes recomiendan que la pyme vaya directo a la SGR o vaya a través de una LIC? ¿Cómo se sienten más cómodos? A ver, nuestro trabajo es, digamos, los canales comerciales están todos abiertos. Okay. Si la Sindar Pymes, por ejemplo, tiene 6 sucursales, pero a su vez tiene otros 30 bocas de expendio, por llamar de alguna forma, que son ALICs, bancos, personas físicas que están distribuidos en todo el país. A mí lo que me parece súper interesante y recomendable es que el canal de financiamiento de SGRs es complementario al financiamiento que ya tienen. Y siempre me parece que es fundamental e importante trabajar con una SGR porque, a ver, la SGR siempre les va a dar a todos ustedes la posibilidad o la información en realidad de los 35 bancos que hay en el sistema financiero más el mercado de capitales. Es decir, van a tener la posibilidad de tener un mapa completo del financiamiento. La SGR les recomendará en función de lo que necesiten, en el momento que necesiten, qué es lo mejor. Y adicionalmente me parece que hay otra cosa que es importante. Las SGR en su gran mayoría no cobramos transaccionalidad. Es decir, no es que vamos a cobrarles porque tengan la cuenta corriente, la cuenta abierta con la SGR, calificado y demás. Entonces, me parece que es un ejercicio válido. Es decir, me contacto con cualquier ALIC, me contacto con una SGR y tengo mi carpeta abierta para que el día que se presenten oportunidades como la de hoy, en donde la tasa está al 30, 32% versus al banco al 80%, puedo utilizarlo.
Y eso me parece que está bueno y está bueno que hagan el ejercicio de poder tener lista su cuenta con cualquiera de las SGRs que están en el mercado. Matías. En nuestro caso es muy similar. Nosotros tenemos también en menor escala sucursales en el interior, muchos productores en contacto con pymes constantemente, y para nosotros nuestro trabajo es exactamente igual y tiene la misma prioridad por cualquier canal que venga. Hoy tenés, digamos, o sea, para nosotros los productores, por ejemplo, son un gran canal de distribución porque nos permiten una llegada muy interesante y que a nosotros nos costaría muchísimo más, pero digamos, internamente para nosotros, si querés en términos fríos, el legajo que ingresa, que tenemos que analizar, tiene la misma prioridad que si fuera por la actividad comercial nuestra. Perfecto. Bueno, ustedes se preguntarán quién es el tercero en Discordia en este panel, que es un espectador de lujo, pero bueno, lo queríamos sumar para hablar de otro tema, ¿sí? Que es la cobertura con dólar futuro, sí, que ha crecido muchísimo, que es un tema muy relevante para las pymes, que también hay bastante desconocimiento. Y la verdad que queríamos destinarle unos minutos. Yo comenté en la radio también que era una cuestión que queríamos abordar y lo vamos a hacer con Juan Francisco Gómez, que está aquí, es jefe de research de Rofex. Así que, Juan, gracias. No, gracias a vos. No sé, me gustaría que por lo menos dejemos algunos conceptos, ¿no? de lo que es dólar futuro para pymes exportadoras, importadoras, pero también para el empresario pyme que dice, bueno, yo opero todo en pesos, pero ¿cómo hago para garantizarme un tipo de cambio determinado dentro de 3, 4 meses? Gracias por la invitación, está perfecta la pregunta. Y creo que es atinado el panel porque la gestión de riesgos de lo que estamos hablando apunta de lleno al tema de los futuros de dólar, digamos. O sea que viene bien al punto. Los futuros de dólar son contratos a plazo, que es la forma más fácil de pensarlo siempre es yendo a los productos agropecuarios, un segundo. El productor que está pensando en sembrar, ¿sí?, tiene una estructura de costos determinada y no sabe el valor de la venta de la cosecha en el momento que coseche. Entonces ahí enfrenta incertidumbre de precios de la salida del producto. Entonces mediante un contrato futuro puede fijar el precio futuro, ¿sí? Este ejemplo lo quiero utilizar para traer a dólar porque es muy relevante porque en los contratos agropecuarios aparecen el tamaño, cuántas toneladas están involucradas en la transacción, en el contrato de venta futura. En el contrato dólar pasa lo mismo. El contrato dólar es un contrato a futuro, a plazo, a X determinado plazo, puede ser de 1 a 12 meses vista, donde las partes se obligan a cumplir sus términos, que son básicamente el precio pactado y el plazo de vencimiento del producto. Y tiene un tamaño, al igual que los contratos agro tenían cuántas toneladas de trigo voy a entregar o comprar, digamos, los contratos de dólar tienen un tamaño y es un aspecto fundamental a tener en cuenta, ya que un contrato de dólar son $1000 de tamaño. Y eso es un dato importante, digamos, porque nos lleva a un punto técnico importante de los futuros, que es el apalancamiento, ¿sí? Como un contrato de dólar son $1000, nosotros, el mercado, para que vos participes del mercado de futuros, te va a pedir que hagas un depósito en garantía, como cualquier depósito en garantía de los que estamos habituados a hacer. Los depósitos en garantía se nos devuelven una vez que termina el fin del contrato. En este caso, el dólar futuro, cuando termina, vence, se te devuelve si salió todo bien. E incluso lo podés integrar con activos financieros para no perder el costo de oportunidad o una tasa de interés. Entonces, ¿cuánto te pide el mercado? Por ejemplo, en dólar futuro, 5.000 pesos. Con 5.000 pesos inmovilizados, accedes a un contrato de $1000, que pongamos que esté, para hacer la cuenta, 44 pesos el futuro de abril. Con 5.000 pesos accedes a una cobertura de 44.000 pesos, ¿no?, por $1000 de cada contrato. Ese ratio que está ahí de 8 veces es lo que nosotros llamamos apalancamiento. Y es algo que el mercado de futuros es una característica, y de derivados en general, central. Es pilar de los mercados futuros. Si tenés bonos, podés entregar los bonos. Si tenés bonos, podés entregar los bonos. Sí, bonos, plazos fijos, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión, bonos LECAPs, bonos soberanos, privados, subsoberanos. Cualquier bono que el mercado acepte en garantía, digamos. Y ahora, este rol del apalancamiento es central para hablar de qué hacemos con los futuros y qué puede hacer
una empresa exportadora, importadora, cualquier empresa que afronta riesgos vinculados a incertidumbre de un precio particular tan central en Argentina como es el tipo de cambio. ¿Sí? Este apalancamiento juega tanto para estrategias de cobertura, que sería eliminar el riesgo cambiario, como estrategia de especulación, de aprovechar el apalancamiento para, si nosotros tenemos una visión de mercado o alguna expectativa del tipo de cambio para arriba o para abajo, el mercado de futuros tiene la particularidad que uno puede apostar hacia ambos lados, aprovechando el apalancamiento. Y ese apalancamiento y contratos a plazo diría que son los dos aspectos centrales del mercado de futuros. Para operar en futuros tengo que hacerlo, ¿lo puedo hacer individualmente? Pablo Wende puede ir y anotarse en el ROFE y empezar a operar, o lo tengo que hacer a través de una cuenta de ALIC, una sociedad de bolsa. Buena pregunta, no. ROFEX es un mercado, como lo define el ente regulador, que es la CNB. ROFEX tiene, los clientes ROFEX son los agentes, que son las ALICs y otros agentes más, otras figuras más. Entonces, los comitentes, son los clientes de los ALICs, son a donde tienen que ir las pymes o las grandes empresas, cualquier empresa, y las personas humanas. Van a las ALICs y a través de las ALICs es donde se hacen operaciones en el mercado. ¿Cómo se hace para abrir una cuenta? Tan simple como cuando vas al banco a abrir una cuenta. Te van a pedir un balance y el estatuto societario. ¿Sí? Y el aspecto central, digamos, el cual quiero hacer énfasis, es en este rol de cobertura. ¿Sí? Mediante la cobertura se elimina el riesgo cambiario. Y eso no es menor en Argentina. Una exportadora, una pyme exportadora, una gran empresa, da lo mismo el tamaño, digamos. No tiene que ser una gran empresa para participar del mercado. Ven que el depósito en garantía inicial es muy pequeño y eso no cambia en relación si es pyme o es grande empresa. Una exportadora que sabe que va a cobrar dólares a 3 meses vista de una exportación, cuando reciba el país el producto, se enfrenta al riesgo de precios, típico riesgo de precios, de que el tipo de cambio baje. ¿Sí? Porque dada su estructura de costos en pesos que tiene la exportadora acá en Buenos Aires, capital de trabajo, créditos bancarios, etcétera, en moneda local, él quiere que esos dólares que le van a ingresar sean la mayor cantidad de dólares posible. Si el tipo de cambio baja, se enfrenta al problema enfrenta el riesgo el riesgo cambiario. Ese riesgo, cuando pacta la exportación a 3 meses, lo puede eliminar y determinar los pesos a los que van a equivaler esos dólares hoy. Y de esa manera, ¿qué gana esa exportadora? Gana mucha solidez en su balance y en su flujo de fondos a la hora de, por ejemplo, ir a buscar crédito. No es lo mismo un balance expuesto con flujo comercial, expuesto a riesgo cambiario, o por ahí, digamos, que estaría bueno, que sin la exposición a riesgo cambiario. ¿Sí? De la manera inversa, ese exportador lo que tiene que hacer es vender esos dólares. Él vende dólar futuro. En el mercado entra como vendedor de dólar futuro. El importador es al revés. El importador tiene una lógica de ventas internas de productos y tiene ingresos en pesos, en moneda local. Y tiene costos en dólares de la importación. Entonces, si va a tener que pagar dentro de 3 meses X cantidad de dólares, y dado que sus ingresos en pesos son fijos, por así decirlo, afronta el riesgo que el tipo de cambio suba. ¿Sí? Entonces, en ese caso, de vuelta, sería al revés, digamos. El importador entra al mercado de futuros comprando dólar para fijar el precio al cual va a comprar esos dólares en el futuro para pagarle al... En general, la cobertura dólar está asociada a la tasa de mercado, ¿no? O sea, sí, una tasa del 70% aproximadamente, vas a tener que asumir esa tasa, ¿no? Sí. Yo por eso a veces me enojo, no sé si hago bien, cuando veo en medios que dicen el dólar futuro a diciembre ya está en el 52, ¿no? Pero pará, no es que el mercado piensa que va a estar ahí, sino que es aplicar una tasa de interés. Exacto. Creo, ¿no? No sé, por ahí estoy equivocado. No, es exactamente como decís. Los mercados futuros de monedas reflejan expectativas de tipo de cambio, sí, lo reflejan, pero no necesariamente en todo momento. Los mercados futuros por lo general arbitran o deberían arbitrar contra las tasas de interés, porque son precios de equivalencia. ¿En qué nivel de dólar estoy equivalente entre hacer un plazo fijo y pararme en dólar en base a una expectativa de evaluación que tengo? Entonces, deberían arbitrar tasas de interés en pesos y tasas de los futuros, tasas implícitas de los futuros. No siempre ocurre porque el mercado argentino no es 100% eficiente
y a veces no pasa. Hoy, ¿hasta qué plazo tenés cobertura de dólar futuro? 12 meses. Pero Siempre- está disponible, a veces te dicen no se opera nada, no consigo. No, el mercado lista 12 posiciones para adelante siempre. Lo que ocurre es que, como en general en todos los mercados del mundo, las últimas posiciones no tienen tanta liquidez. Entonces, son posiciones menos líquidas y donde hay menos volumen, por definición. El gran volumen de los contratos futuros está en las posiciones, digamos, hasta la 8, ¿no? Hasta 8 meses vista para adelante. 8, O sea que 9. hoy ya te podés cubrir para el tipo de cambio luego de las elecciones prácticamente. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Y como decías, Pablo, no solamente es para exportadores e importadores, ese punto me parece fundamental, porque si hablamos de exportadores e importadores, por ahí se nos vienen a la cabeza grandes empresas que son las participantes de este mercado, tan desconocido a veces para muchos. Una empresa que enfrenta una estructura de costos totalmente en pesos y de venta totalmente en pesos, pero cuyo, por ejemplo, proveedor tiene una lista de precios que pasa el dólar inmediatamente, por más de que no esté expuesto a comercio exterior esta compañía, afronta riesgo cambiario igual porque su proveedor tiene una lista de precios que por alguna cuestión pasa rápido el tipo de cambio. Entonces, incluso en esa situación, a ese empresario le viene bien la cobertura cambiaria, por más que no necesite manejar dólares en su flujo comercial habitual, en su giro ordinario de negocio. A ese empresario le sirve también. Bien, bien. ¿Ustedes se cubren con dólar futuro en la SGR o no lo tienen? Pues, sí, por supuesto, porque, a ver, digamos, parte de nuestra responsabilidad es administrar el fondo de riesgo y una de las cuestiones que tenemos es cuidar el capital de esos socios protectores. Entonces, dependiendo del momento, la estrategia de administración de ese fondo de riesgo está más especificada que en otros. Ahora, para hacerlo correcto, también tenés que tener una cobertura en dólares. El costo que tiene esa operación te justifica ampliamente el beneficio o la pérdida que podría llegar a tener. Bien. ¿Ustedes, Matías Fernández? Nosotros también, ya que hablamos de la composición de la cartera del fondo de riesgo, es primero importante saber que cada SGR tiene una capacidad de actuar bastante libre dentro de lo que es su política de inversión y a su vez tenés internamente la decisión de cómo posicionar esa cartera de acuerdo a los comités de inversiones que se hacen y a las exigencias de tus protectores, que son los que efectivamente pusieron la plata. Nosotros también tenemos cobertura de tipo de cambio en posición. Cosa que una devaluación no los licúe rápidamente, digamos. Exactamente, incluso independientemente del porcentaje de cartera dolarizada que tengas. ¿Lo hacen ahora por lo que pasó el año pasado o lo venían haciendo de antes? No, siempre. 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 Porque algunas empresas dijeron, si me hubiera cubierto el año pasado, ¿no? Y ahí Siempre. empezaron, mucha Ahora. gente se avivó el año pasado. Siempre es con el dato de hoy, ¿no? A ver, el año pasado tuvimos 3 devaluaciones en el medio y hubo muchas que no fueron esperadas, digo. Sí, sí. También eso es cierto. Claro, claro. Está bien. ¿Hay hay algunas preguntas? Yo sé que hay muchas, pero charlamos bastante igual. Vamos a habilitar para hacer por lo menos algunas preguntas rápido, así no nos atrasamos para el próximo panel. Sí, si te podés identificar, te agradezco. Sí, gracias. Raúl Müller, mi nombre, de la empresa Revigal, Sociedad Anónima. Yo quería preguntar, ¿cuál es el costo de la cobertura? Que no lo entendí. Sí, ¿Cómo cambiaria. Exacto, la cobertura Sí. cambiaria. Bueno, el costo, digamos, está muy buena la pregunta. Para operar tenés que abrir una cuenta en un agente que sea miembro de ROFEX. ¿Sí? Ese agente, vos para operar, te va a pedir el depósito de garantías que yo te decía. Es como un depósito de un alquiler. Lo presentás, termina el contrato, ponele que sea 2 meses, o el plazo que sea, y te lo van a devolver. ¿Sí? Pero ese es un costo que tenés que tener en cuenta porque lo tenés que presentar. Por más Pero, que te sea a devuelto. diferencia de un alquiler, puedes entregar un bono. Puedes entregar un bono. Un alquiler en exacto. general no Puedes entregar un entregas bono. un Sí, alquiler. sí, sí. Puedes entregar dólares, puedes entregar distintos activos. ¿Y el monto depende de la cobertura que vas a hacer? El monto depende de la cantidad de contratos que quieras comprar. El monto es de 5.000 pesos promedio por contrato. Luego tenés otros costos que se asocian a las comisiones de los agentes que participan. ¿Sí? El agente va a tener una comisión de la cual vos tendrás que charlar con el agente y negociar una comisión. El mercado tiene su comisión y después el agente que registra las operaciones, que se llama Argentina Clearing,
tiene una pequeña comisión. Esas son las dos partes involucradas. Márgenes, el depósito de garantía y estas comisiones que te digo. ¿Y aproximadamente de qué porcentaje son esas comisiones? No, las comisiones de mercado son muy chiquitas, muy chiquitas. No lo tengo presente ahora. No es relevante, No es para, relevante, a la hora de sacar el costo no es relevante, financiero de exacto, cubrirse. no. Y la comisión de la gente, bueno, depende de cada gente. Hay agentes que tienen políticas de promoción. De hecho, hay agentes que tienen políticas comerciales específicas de cobertura de dólar para el segmento PYME. ¿Sí? Así que, vamos, acérquense a ellos porque tienen políticas especiales para ustedes. Ok, gracias. Sí. Espera un minuto que te acerque el micrófono, así todos escuchan. Sí. Quería ver, si uno tiene línea de crédito para hacer cobertura con un banco, en líneas generales, ¿qué consideran más conveniente a nivel costos? ¿Hacerla directamente en ROFEX o hacerla con un banco común, digamos? Sí, el banco, hasta donde nuestro conocimiento, si bien son agentes del mercado, los bancos son agentes del mercado, por supuesto, de ROFEX, te hacen, hasta donde tenemos conocimiento nosotros, no te hacen un contrato de dólar, no te operan ROFEX a vos, sino que te operan más contratos bilaterales y contratos a medida, que se llaman forwards. ¿Sí? Entonces ahí eso ya sale la lógica del mercado, digamos. Si vos te alineas con el banco, vos podés pedirle que te opere contratos en ROFEX. Hasta donde es de nuestro conocimiento, no es la práctica que hacen los bancos, que te hacen contratos específicos para vos a tus necesidades, con el plazo que vos querés y el tamaño que vos necesitas. Por ahí tu plazo no coincide con el plazo de los contratos estandarizados de ROFEX, que vencen el último día de mes, de todos los meses. Por ahí vos necesitas otro plazo, entonces el banco te arma un contrato específico para vos de lo que vos necesites. Bien. ¿Alguna pregunta más? Sí, ¿qué tal? Sí, Buen día. la última. Javier Basaldúa, nosotros ya trabajamos con las Interpymes y con las SGRs. ¿En qué momento se va a digitalizar el envío de los cheques? Digamos, hoy podemos tardar 72 horas en poder acreditarse y a veces quizás pagar una sobretasa en un banco local con tal de no ir con los cheques. A ver, básicamente una de las cuestiones, digamos, para contar, creo que en uno de los primeros paneles la gente de CNB hablaba de esto, de qué hacemos con la gente que está en el interior y tiene que mandar sus cheques y la demora. Hasta 10 días de demora. Exactamente. Hoy existe esta plataforma que se llama Gire, digamos, que básicamente implica que ese cheque puede ser enviado digitalmente con su aval a Caja de Valores. Entonces, ahí es donde la pyme básicamente recupera muchísimo ese tiempo. Con respecto a la pregunta de Javier, a ver, nosotros lo que estamos esperando que se supone es que hacia mediados de año el cheque digital, como estrictamente digital, va a empezar a funcionar, con lo cual entendemos que a partir de ese momento se va a poder poner en práctica ese sistema. Hoy por hoy, lamentablemente, esta cuestión de decir, che, ok, me vinculo a un SGR, ¿cómo lo hago? Digo, en términos prácticos sigue significando tener una demora de entre 24 y 48 horas. Los que no operan con SGR van a las 10 al banco y a las 10:35 tienen acreditada su operación de descuento. Bueno, sepan que cuando trabajan con un SGR, ese proceso es un poquitito más largo, entre 24 y 48 horas, pero claramente tienen que tener la posibilidad de esperarlos. Ahora, la significancia de eso es que hoy es el 50% del costo bancario. El cheque digital es un nuevo instrumento. El cheque digital no, O sea, básicamente, o digamos, es el mismo cheque de papel que lo Banco Central, dentro de sus iniciativas, digamos, si querés, de inclusión financiera, uno de los conceptos es el cheque digital. Entonces, hay toda una comisión que están trabajando Banco Central, CNB, Hacienda y demás, en donde la propuesta es dejar de tener ese cheque físico, como tal cual todos los conocemos, para pasar a hacer este cheque digital. electrónico. Electrónico, 100% electrónico. Con lo cual ahí esa demora se va Es que es una a locura reducir a esto de cero. todavía ir a buscar a proveedor, que me abra la ventanilla de 2 a 4 los jueves, buscar el cheque. Es Eso así. no tiene ningún sentido. Ya. No, ninguno. Definitivamente ninguno. Y pero eso, bueno, eso mejoraría plazos. eso obviamente. mejoraría un montón. Bien. Haría online la operación. Para usted lo mismo, Matías, Sí, ¿no? lógico. Exactamente igual. Para nosotros, incluso, nosotros me refiero al sector SGR, digamos, es
no tiene una incomodidad, pero nos representa un costo también el procesarlos y todo ese circuito interno que está de nuestro lado, con lo cual o sea, somos los primeros en estar a favor de esa agilidad que nos beneficia a todos incluso. Bueno, les quiero agradecer por esta presencia. Me parece que evacuaron un montón de dudas. Muchos me preguntaban, ¿vienen las SGR? Vinieron las SGR nomás. Así que también a Juan de Rofex, Pablo Pereira, Matías Domínguez y Juan Gómez, gracias. Un gusto, un aplauso para ellos.